Vamos a hablar de esta ocasión del rectificador de onda completa con derivación central. Este nombre se le da ya que después de la fuente de la alimentación va a aparecer un transformador, por ese componente tiene una terminal adicional, que es lo que se conoce como una derivación central. En esta imagen se presenta un transformador común donde las salidas se observan las dos terminales características y en parte de nosotros tomando la lectura del voltaje entre este terminal y cualquiera de los dos extremos tendremos la mitad. Por ejemplo, acá se presenta que esto está formado, tiene un voltaje de salida de 24 ohms, 4 volts. Si medimos entre esta terminal azul y la terminal de abajo, mediremos 4 ohms, pero si medimos entre esta azul, ya que el M quedaría 12 ohms. Si mediremos entre las amarillas, aquí está, medimos también 12. El rectificador tanta completa se puede entender como un círculo en el cual la señal se mantiene en la entrada, se recupera sin que haya eliminado de 100 ciclos porque también se conoce como negativo, y después se le conoce, acá tenemos esto, si le notamos como el voltaje de entrada. Acá se encuentra el bloque rectificador de onda completa, el cual va a procesar la señal, y bueno, a la salida podemos observar que ahora los hemiciclos que aparecen arriba deben ser, quiere decir que han rectificado la señal, es decir, que han eliminado las alternancias, y aparte de eso, en comparación al identificador de media onda, en este intervalo de tiempo no hay ausencia de potencia, es decir, que hay que está entregando a la salida, que como ya hemos mencionado se corresponde a una carga con ese voltaje promedio. El voltaje dice que se obtiene para este círculo. Bueno, como ustedes pueden ver, ya lo definimos. Nos dicen que 2 veces el voltaje pico sobre lo que se traduce como que es aproximadamente el voltaje de entrada que tenemos es de 63.3%. Si recordamos que en el medio era de 31, por lo cual el círculo rectificador a una completa con derivación central. Bueno, lo tenemos acá y vamos a analizarlo desde la parte izquierda. Tenemos la fuente de corriente alterna, como la presentación aquí aquí arriba, pues para ese fusible de protección inmediata, y vemos el transformador que presenta todo el bloque con atún de devanado primario, desmeyendo con las líneas en rojo que aparece acá representan el campo magnético que se produce como para la transferencia de potencia. Y bueno, esto que vemos aquí nos da muestra de que es un transformador de 1, que quiere decir que el voltaje que aparece en la entrada es el que se va a observar en la salida. Y bueno, esto sirve para acoplar entre diferentes etapas, y también como de derivación central, que en el caso está conectada a la Tierra, es lo que tenemos en el círculo. Bueno, también tenemos D12 que componen un certificado en una completa, y finalmente vemos a la carga, que es el elemento que va a consumir la potencia que se está entregando a partir de esta etapa del círculo. Si lo tratamos de ver componentes reales, acá tenemos nuestra fuente que vamos a, como ejemplo, lo estamos tomando como el enchufe, el fusible de protección que mencionamos. Tenemos el transformador con la derivación central, tenemos los dos dedos que van a parar en el circuito y ejemplificarlos la carga como si fuera un fondo, digamos el del valor secundario. Debemos recordar que entre terminales del transformador de los extremos, la derivación central, como ya lo mencionamos, divide el voltaje a la mitad. Cuando se mide entre la misma y una de las terminales de los extremos, podemos ver que la imagen de aquí acá se representa estas flechas. Esta señal de voltaje corresponde a la mitad del voltaje que tendríamos entre los dos extremos.
Esta de la notación voltaje del secundario se refiere a lo que va a entregar en esa sección. El transformador puede ser el voltaje pico, es decir, voltaje pico sería entre 2, o puede ser también el voltaje RMS pico, que es lo que queremos ver. Se va a dividir en 3, o el voltaje de RMS, que sucede con el voltaje que veré, porque aquí se le entregará lo que conoce como el semiciclo positivo. Durante este tiempo sabemos que la polaridad de la fuente tiene más acá arriba menos acá abajo, es lo que le entrega el transformador. Vamos a asumir que el transformador 1 a 1 esta misma señal, o vemos entre este extremo, acá potencia nos representa el valor más alto y este es más bajo, entre el punto que corresponde a la derivación central en la potencia más baja. Por eso se pone el signo negativo pero respecto a este punto, asimismo, este punto representa potencia más alto respecto de acá abajo. Una forma de encontrar una analogía es pensando como un edificio. Este punto es más alto, tal vez al tercer piso con respecto a pero este más alto con respecto a la planta baja. Ya hemos dicho que si medimos en este extremo, hoy vamos a medir la mitad del voltaje. Seguimos una línea que la corriente pasa por la corriente continua a través de la Tierra y regresa con la derivación central, porque cuando la corriente llega a este punto no circula a través del turno del sub 2, porque la potencia electrónica más alto que tenemos acá respecto a ocasiona que el voltaje entonces temporal es inverso, por lo cual la única trayectoria que se le queda es a través del registro de tal manera que lo que ve resiste desde la salida es este voltaje, que recordaremos corresponde a la mitad de lo que se tendrá en los extremos habitual. Se detona como un voltaje de salida. Si queremos medir aquí, recordemos un voltaje pico y se considera el nivel de ese que tenemos en este ciclo. Bueno, hay que tener en cuenta la fórmula que ya hemos abordado, aunque recordemos que nos falta para analizar otros hemiciclo que pasa durante el semiciclo negativo. Vamos a la parte asombrada que puede corresponder al tiempo en el que vamos a estar evaluando el comportamiento de la señal de entrada. Inmediatamente, si nos trasladamos a esta sección de salida del transformador, lo que observamos del eléctrico más alto lo tenemos tenemos en la parte de arriba. Si hacemos el mismo razonamiento, hacemos lo mismo análisis. En el caso anterior, asumiremos que este diodo del sub 2 estará polarizado en directa, lo que permite la circulación de corriente a través de él hacia la carga. Que este punto negro representa una posible opción para el desplazamiento de la corriente hacia su punto 1, pero nuevamente se potencia eléctrico, si bien porque este punto y esta terminal representaría el potencial eléctrico más bajo, lo que hemos hace entender que la circulación de corriente otra vez se ve en la misma carga, y vemos que ha hecho el potencial electrónico que aparece aquí. Así que si comparamos ahora este círculo al de media onda, acá se observa de manera asombrada cuánto vale el voltaje de salida que ve la carga. Veamos en esta siguiente imagen el voltaje de pico de salida aparece en el diodo, que para cada intervalo de tiempo que da por la visión directa. Pero este ejemplo queda en directos de seguro correspondiente al valor voltaje. Sin embargo, cuando la polaridad está en la fuente, se invierte, siendo más acá y menos aquí. Es que queda indirecta de sus dos. Por lo tanto, estos puntos de 7 volts corresponden al 2.
¿Cuál es el siguiente concepto que analiza el voltaje de pico inverso? Recordemos que este voltaje no es el que se ve en la caja, sino el que se ve en los terminales del diodo, que quiere ponerse una inversa que, como sabemos, el primer semiciclo es ponerse inversa del diodo.